Hola, muy buenos días. Hoy vamos a avanzar con un tema que es el sentido de la vista y vamos a ver por qué es tan importante este sentido que son nuestros ojitos para nosotros. Yo siempre cuando empiezo este tema hago una pregunta bien sencillita. Si tú tuvieras que perder uno de los sentidos de tu cuerpo humano, ¿cuál perderías? ¿Qué prefieres perder? ¿El olfato, el gusto, el tacto? Y en general son muy pocas las personas que te dicen yo quisiera perder la vista, porque es absurdo. A final de cuentas, gran parte de la información para nosotros como seres humanos pues proviene de este sentido. Entonces, ¿qué es la vista para nosotros? La vista es este sentido que nos permite convertir un tipo de energía que está en el exterior de nosotros, que es la energía luminosa, en energía eléctrica. A final de cuentas, todos los órganos de los sentidos nos funcionan como traductores. Es decir, ya sea el tacto, la vista, el olfato, o el gusto o el oído, todos se van a encargar de transmitir un tipo de energía, convertirla en electricidad para que el cerebro la pueda interpretar. En el caso de la vista, lo que hacemos es tomar energía luminosa, es decir, la luz del mundo exterior, y convertirla en electricidad. La piel de lo que se encarga es convertir la presión que se ejerce sobre las células de Merkel en electricidad para que viaje por nuestros nervios hacia el cerebro. Cuando hablamos del oído, pues son ondas de movimiento que se captan en el órgano de Corti. Cuando hablamos del gusto, es captado en las papilas gustativas y específicamente el sentido del olfato se capta en el bulbo olfatorio. Pero pues estamos hablando específicamente de la vista. La vista es bien importante para nosotros porque le va a aportar más información al cerebro que el resto de los sentidos juntos. Es decir, yo capto toda esta entrada de conocimiento para mi cuerpo, para mi cerebro, a través desde mis ojitos. Y es bien lógico, lo primero que hacemos en la mañana es abrir nuestros ojos y captar los primeros rayos de luz y saber cómo amaneció el día. Y obviamente lo último que hago en mi noche pues es cerrar mis ojitos y decir, ¿sabes qué? Ya terminó el día. Más de la información de la consciente que llega a nuestro cerebro va a llegar a través de nuestros ojos y se va a transmitir por unas fibras nerviosas que llamamos nervio óptico y cada una de ellas tiene aproximadamente 1 millón de fibras, cada nervio óptico. Anatómicamente, el sentido de la vista se encuentra específicamente en el globo ocular, un globo ocular que está dividido en dos cámaras, la que se encuentra por delante del iris, que tiene un relleno líquido que se llama humor acuoso, y una que se encuentra por detrás del iris, que se llama humor vítreo. Entonces, esto va a conformar nuestro globo ocular tal cual. Pero pues también tenemos algunos órganos anexos, que son la ceja, los párpados, las glándulas lagrimales y las pestañas, que bueno, ahorita vamos a ver para qué es que tienen su función. ¿Qué son los ojos tal cuales? Los ojos son órganos fotosensibles. Y desde aquí tenemos nuestra primera palabra importante, fotosensibles. Foto quiere decir luz y sensibles, lógicamente quiere decir que pueden recibir este tipo de energía. El hecho de que yo tenga ojitos me indica que yo puedo analizar los colores. Gracias a un tipo de células que yo encuentro en mi retina, que se llaman conos, yo puedo percibir los diferentes colores que forman mi medio ambiente. Claro, para que se puedan percibir los colores ocupamos una gran intensidad de luz. También podemos percibir la forma de los objetos. Yo puedo diferenciar a la distancia los cuadrados, los triángulos, los círculos, puedo distinguir los semáforos, las carreteras, los árboles, los edificios, todo esto a través de mis ojitos. Puedo distinguir también la intensidad de la luz. Y curiosamente, la intensidad de la luz, yo no requiero tener los ojos abiertos o los párpados abiertos para poder percibirla, porque nuestros párpados no son completamente impermeables a la luz. Nuestros párpados, cuando la luz amanece al inicio del día, nuestros párpados no pueden bloquear la luz completamente y nuestra retina capta esa luz. Al captar esa luz empieza a segregar adrenalina y yo me despierto. Es decir, nosotros como seres humanos somos criaturas diurnas, somos criaturas de día. Nosotros estamos hechos para que nuestro cuerpo responda a la luz solar que nos despierta, pero también la oscuridad nos duerme. Por lo general, un ser humano cuando capta que hay oscuridad
alrededor, entiende que ya es momento de regresar a la casa y que ya tenemos que planear nuestra dormida. Otra cosa muy importante es que nosotros podemos percibir la profundidad. O sea, podemos percibir qué objeto está más lejano y qué objeto está más cercano. Pero para que nosotros podamos percibir la profundidad, ocupamos de nuestros dos ojitos. ¿Por qué? Porque esto nos permite triangular la profundidad de los objetos. Si nosotros tuviéramos un solo ojo, entonces no podemos apreciar lo que está más cercano y lo que está más lejano. Por eso todos los animales tienen ojos en pares. Independientemente de la cantidad de ojos, todos los animales siempre van a tener ojos en número par para poder apreciar esta profundidad. Y también, lógicamente, pues nosotros podemos percibir el movimiento, que el movimiento se percibe principalmente en la parte central de nuestro campo visual, aunque también tenemos un campo visual lateral, pero nuestra visión se centra principalmente hacia la parte de adelante. Las imágenes captadas van a llegar a la retina, donde esta energía electromagnética se va a convertir en impulsos nerviosos que pueden viajar hacia el cerebro, particularmente a la zona posterior del cerebro, los ojos están acá, viajan hacia la zona posterior del cerebro, donde estas imágenes, donde estos impulsos eléctricos serán desdoblados en forma de imágenes que nosotros podemos captar. Las otras estructuras que ayudan a la visión son estructuras externas. Tenemos, por ejemplo, la conjuntiva, que vale la pena hacer mucho un paréntesis en esto. La conjuntiva es la membrana que rodea a la esclerótica. La esclerótica es la parte blanca del ojo, la parte dura, pero una pequeña membrana que la rodea es esta estructura de la que llamamos conjuntiva. Lógicamente, la conjuntiva se puede inflamar, se puede poner roja en una enfermedad a la que llamamos conjuntivitis, o sea, la inflamación de la conjuntiva. Pero muchas personas tienden a pensar que cuando tenemos conjuntivitis, la esclerótica, o sea, la parte blanca del ojo, se cambia de color, cuando no es cierto. Lo que cambia de color o lo que se llena de vasos sanguíneos es esta capa externa o esta membrana exterior que llamamos conjuntiva. Tenemos las glándulas lagrimales, que lógicamente su función es la de producir lágrimas, nos permiten lubricar a nuestro ojo y evitar la resequedad. Los párpados sirven para constantemente estar limpiando nuestros ojitos de contaminación. Las pestañas sirven para que el polvo no entre a nuestros ojos, y las cejas tienen una función bien importante, que si nosotros sudamos, ese sudor no caiga directamente hacia el ojo, sino que ese sudor se desvía hacia la parte lateral de la cara. Entonces, cuando yo estoy sudando, la gotita de sudor se atrapa en la ceja y luego viaja hacia la parte lateral. Esta es una imagen donde podemos apreciar cuáles son las estructuras que forman la parte frontal del ojo. Tenemos la parte blanca, que es lo que denominamos esclera, que esclera quiere decir duro, entonces la esclerótica, que es lo que le da nuestra forma al globo ocular tal cual. Estas pequeñas arterias y venitas que lo que podemos observar aquí son la conjuntiva, esta capa que rodea a la esclerótica. Luego tenemos la estructura que le da color al ojo, que se llama iris, y esto obviamente deriva del arco iris. ¿Por qué? Pues porque es la capa que nos permite variar la cantidad de luz que va a entrar al ojo. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero el iris es un patrón de color que está determinado por la producción de melanina de mi cuerpo. Entre más melanina se produzca en mi iris, pues yo tendré una coloración de mi iris más oscura, más tendiendo hacia el color café, más tendiendo hacia el pardo. El orificio que se encuentra en la parte central del iris se llama pupila, que a final de cuentas vale la pena aclarar que la pupila no es nada. La pupila es el espacio vacío. La pupila no es una estructura física tangible que yo pueda tocar, sino que la pupila representa este orificio que me permite ver hacia la parte interior del ojo. Hablando de las estructuras que conforman al ojo o las capas que lo conforman tal cual, tenemos la capa más externa, que es esta capa fibrosa, y está formado en la parte posterior, toda esta parte posterior, de aquí hasta acá y de aquí hasta acá. Esto está conformado por la esclerótica, que es la parte dura del ojo. Y tenemos la parte anterior, que es completamente transparente, que se llama córnea. En la parte posterior encontramos el nervio óptico, que es por donde estos impulsos eléctricos abandonan el ojo para tratar de llegar hacia el cerebro.
La segunda capa, que aquí lo vemos en un color rojo, es la capa vascular. La capa vascular se encarga de proveer irrigación o flujo de sangre hacia todo el ojo. ¿Por qué? Pues porque lógicamente nuestros ojitos, como estructura viva que son, pues también necesitan un aporte de sangre, un aporte de oxígeno. Y la parte más interna, que realmente es la más representativa del ojo, es la capa a la que llamamos retina, que en este caso está en color amarillo. La retina es esta parte posterior del ojo por donde entran las imágenes y son captadas para convertirlas en impulsos eléctricos y mandarlas hacia el cerebro. Si nosotros lo tuviéramos que poner de una manera resumida, podemos decir que la parte externa, que es la esclerótica, sirve para dar forma al ojo. La parte intermedia, que es la vascular, le aporta nutrientes. Y la parte interna, que en este caso está color amarillo, que es la retina, es específicamente donde se forman las imágenes. La primera estructura es la córnea, que la córnea es esta membrana transparente que se encuentra en la parte frontal del ojo. En la mayoría de las imágenes, sobre todo en una vista frontal, no podemos ver la córnea porque la córnea es transparente. Entonces, en una vista frontal, lo que estamos observando es el iris. Pero si lo ponemos en una vista lateral, podemos ver perfectamente esta forma que tiene la córnea. La córnea nos va a ayudar como un escudo protector para evitar que los contaminantes, como el polvo, pongan en riesgo nuestro ojito. Pero lo más importante que tiene la córnea es que ayuda en gran manera al poder de refracción que tiene el ojo. Es decir, este poder que tiene el ojo de que las imágenes se concentren adecuadamente en la retina y que yo pueda tener una visión normal. Habrá personas en las que la forma de su córnea sea imperfecta y esto conforma una enfermedad que se llama astigmatismo. Entonces, ¿qué le pasa a una persona astigmática? Quiere decir que su córnea no es perfecta y es ligeramente achatada y eso hace que las imágenes no se capten adecuadamente en la retina. La estructura que le da forma a nuestro ojo es la esclerótica. Esclerótica viene del latín escleros, que quiere decir duro, tal cual. La esclerótica tiene una función protectora y le va a dar forma a nuestro ojo. Está formada principalmente de tejido conectivo y va a encargarse de formar 5/6 de la parte de nuestro ojo. ¿Por qué? Porque 5/6 representan la parte posterior. El sexto restante se encuentra en la córnea. Esto es bien importante porque el hecho de que nuestra esclerótica tenga una medida normal, esto me indica, déjame borrar, si la esclerótica tiene una medida normal, entonces mi agudeza visual tiende a ser normal. Las personas que tienen diferentes tamaños de la esclerótica tendrán enfermedades, ya sea la miopía, en la que la esclerótica es demasiado grande, o la hipermetropía, en la que la esclerótica es demasiado pequeña. Entonces, así como el astigmatismo es una enfermedad de la córnea, encontramos que la miopía y la hipermetropía, que es la dificultad para ver objetos lejanos y objetos cercanos, son enfermedades específicamente que afectan a la esclerótica. La siguiente estructura que tenemos es el iris. El iris es una membrana que es coloreada y esta coloración que puede tener el iris varía mucho de persona en persona. Desde personas que tienen el iris de color muy claro, en este caso el color base que es el azul, va pasando por diferentes tonalidades como el verde, el pardo y el marrón, y este patrón de coloración que se muestra en el iris pues es diferente en cada persona. Es tan diferente que nos permite diferenciarnos igual que las huellas digitales. En el centro del iris encontramos esta apertura color negro que es a lo que llamamos pupila. Este iris tiene una capacidad bien importante que es la de cambiar su tamaño. El iris puede hacerse más grande o puede hacerse más pequeño según convenga. Nuestro ojo, esta zona coloreada, puede cambiar su pigmentación dependiendo de la cantidad de melanina que se acumule en el iris. Es decir, las personas que producen más melanina, típicamente en países más calurosos, donde el sol es más agresivo, tenemos que producir más melanina. Por lo tanto, las personas que vivimos en países calientes tendemos a tener una coloración más oscura de nuestros ojos.
las personas que viven en países donde la luz del sol es menos potente tendrán coloraciones más claras de los ojos. Entonces, para nosotros, en este caso en particular, el color más típico de nuestros ojitos es el color café, el color pardo. La función que tiene este iris es regular la cantidad de luz que va a entrar a mi ojo gracias a la contracción o a la distensión de la pupila. Otra vez, independientemente del color que tenga nuestro iris, la función más importante que tiene es regular la cantidad de luz que va a ingresar a mi ojo. ¿Por qué? Porque habrá iris que cuando nosotros nos exponemos a la luz solar, el iris tiene que disminuir el tamaño de la pupila. ¿Para qué? Para que entre la menor cantidad de luz posible y que no se me dañe mi retina. Al contrario, cuando yo estoy en una zona de oscuridad, yo necesito dilatar lo más posible mi pupila para que la cantidad de luz que ingrese a mi ojo sea mucho mayor. Otra vez, ¿por qué el iris es tan importante? Porque dependiendo de la cantidad de luz a la que yo me expongo, esta pupila tiene que hacerse más grande o más pequeña para regular la entrada de luz al ojo. Esto se nota perfectamente porque cuando yo estoy expuesto a la luz solar, cuando voy caminando por la calle, mis pupilas son muy chiquitas, o sea, mi iris es muy grande. Entonces, cuando yo llego a una casa, el cambio de luz es tan súbito que yo siento una sensación de estar encandilado. Y esta sensación de estar encandilado es específicamente por el cambio repentino en el tamaño que tiene mi pupila. Entonces, constantemente tenemos que hacer acomodaciones dependiendo si el cuarto en el que estoy es muy oscuro o si el cuarto en el que estoy la luz es muy brillante, muy. La siguiente estructura que encontramos en el ojo se llama cristalino. El cristalino tiene una función bien importante, que es la de aumentar o disminuir su tamaño para que nosotros podamos enfocar los diferentes objetos que hay en nuestro alrededor. Esto es el cristalino. Si lo repasamos un poquito, la parte externa, esta es la esclerótica, la membrana transparente que está aquí adelante es la córnea, la parte coloreada del ojo es el iris y el orificio que queda en la parte central es la pupila. Justamente por detrás de la pupila encontramos el cristalino. Este cristalino tiene la función de estirarse o de contraerse para que yo pueda enfocar específicamente los objetos ya sea lejanos o cercanos. Otra vez, ¿para qué me sirve el cristalino? El cristalino me permite que si yo estoy observando mi mano que está aquí muy cerca de mi cara y la pared que está a 3 metros de distancia, entonces yo puedo variar mi vista para enfocar mejor. Esta función es bien importante porque entonces yo puedo mantener mi punto de visión en un lugar muy específico donde yo quiero obtener todos los detalles. Y esto es bien lógico porque, por ejemplo, cuando nosotros estamos en la escuela, constantemente tenemos que estar haciendo acomodaciones entre el cuaderno, pizarrón, cuaderno, pizarrón, cuaderno, pizarrón. Y esto lo hacemos muchísimas veces a lo largo de nuestro día. Por eso nuestro cristalino constantemente tiene que estar haciendo acomodaciones, constantemente tiene que estar enfocando entre los objetos cercanos y los objetos lejanos. Entonces, este cristalino justamente es la estructura que divide al ojo en dos. Las estructuras que se encuentran por delante del ojo se le van a llamar cámara anterior. Por lo tanto, la cámara anterior está llena de humor acuoso, o sea, de líquido que parece como agua. La cámara posterior está llena de un líquido, todo esto está lleno de un líquido que se llama humor vítreo, este líquido como gelatinoso que se encuentra en la parte posterior. Este movimiento que hace el cristalino para poder enfocar objetos cercanos y lejanos se le va a llamar acomodación. Esto es bien importante porque este cristalino no es eterno. Eventualmente este cristalino puede envejecer y hacerse más rígido, que cueste más trabajo poder observar los objetos. Entonces hay personas que con el tiempo y con la edad enfocar entre lejos y cerca les cuesta más trabajo, y esto es una enfermedad a la que llamamos presbicia, aunque realmente en el día a día le llamamos vista cansada. Por supuesto, hay otras enfermedades que pueden afectar al cristalino. Por ejemplo,
hay una enfermedad en la que el cristalino se llena de proteínas y se va llenando de opacidades. Bueno, se le van haciendo nubecitas al cristalino por dentro. Esta enfermedad la conocemos como cataratas. Cada una de las estructuras del ojo tiene una función bien específica. El cristalino sirve para poder enfocar. La esclerótica le da forma al ojo. La córnea permite la entrada de luz. El iris regula la cantidad de luz que va a entrar. Pero, a final de cuentas, el punto nuclear que tiene nuestro ojo, bueno, la parte más importante que tiene nuestro ojo, es la retina, que esta es la capa interna del ojo. Si nosotros nos asomamos a través de la pupila, lo que veríamos en la parte interna, bueno, en el fondo del ojo, es esta capa que se llama retina. Esta retina va a actuar como la película que tenían las cámaras fotográficas de antes. Esa película o ese rollo fotográfico podía captar una sola imagen, pero nuestro ojo tiene la capacidad, a través de la retina, de captar muchas imágenes por segundo, y esto es lo que llamamos movimiento. Esta retina tiene un punto focal bien importante, que es esta zona que se llama fóvea, que es donde nuestro campo visual es mucho mejor, esta parte directamente enfrente de nuestros ojos. A final de cuentas, lo que nosotros queremos para nuestro ojito es que las imágenes, esta luz que se encuentra en la parte externa, pueda ser captada en la retina para que podamos observar adecuadamente. Las imágenes, cuando se forman en la retina, es muy similar a cómo se forman en una cámara fotográfica. Es decir, al pasar por la córnea y por el cristalino, los objetos o las imágenes se van a invertir, formando una imagen que es más pequeña y que está invertida. Esta imagen pequeña e invertida será captada en las células que se encuentran en la retina, van a viajar por el nervio óptico hacia el cerebro y ya el cerebro se encargará de desdoblar estos impulsos eléctricos y convertirlos otra vez en imágenes que nosotros podemos percibir. Para que nosotros podamos observar adecuadamente, pues ocupamos estos lentes de enfoque. Uno es la córnea y el otro es el cristalino, que básicamente estas dos estructuras nos hablan acerca de nuestra capacidad visual. Esto, sumado a la forma que tenga nuestra esclerótica, nos va a decir qué tan buena es nuestra visión. Las personas que tengan una mejor habilidad para enfocar con el cristalino, que tengan una córnea perfecta y un tamaño perfecto de la esclerótica, tendrán una visión mucho mejor que las personas que tienen una córnea deforme, un cristalino que enfoca con pobreza y una esclerótica que no tenga la forma adecuada. Es decir, la córnea y el cristalino sirven como lentes de acomodación. Una vez que esas imágenes son captadas en la retina, lo siguiente que tiene que suceder es que esas imágenes tienen que viajar hacia la parte posterior del cerebro para ser interpretadas adecuadamente. Pero hay una zona del cerebro a la que le llamamos quiasma óptico. El quiasma óptico es una zona de entrecruzamiento de las fibras nerviosas. Es decir, el campo visual derecho, tanto del ojo derecho como del izquierdo, el campo visual derecho es interpretado en el cerebro izquierdo. El campo visual izquierdo, tanto del ojo izquierdo como del ojo derecho, será interpretado en el cerebro derecho. Es decir, los campos visuales están entrecruzados gracias a esta zona cerebral que se llama quiasma óptico. Y esto pasa también con los nervios del resto de la columna vertebral. ¿Por qué? Porque la función del lado derecho de mi cuerpo está interpretada en la parte cerebral de mi izquierdo y viceversa. Para que nosotros podamos ver, tenemos que llegar a la parte central o la más importante que tiene nuestro ojito, que son los fotorreceptores. Estos fotorreceptores son células nerviosas que específicamente pueden captar los estímulos luminosos. Tenemos de dos tipos. Este primer tipo, que se llama conos, y se llaman así porque tienen forma de conos, y los bastones, que se llaman así porque tienen forma de bastones. Estos los vamos a encontrar en la retina. Por eso es que la retina es este punto más importante del ojo. ¿Por qué? Porque es donde específicamente se puede captar este estímulo luminoso para que pueda ser transformado a electricidad.
los conos son importantes porque se estimulan por la longitud de las ondas. Por lo tanto, los conos nos permiten ver colores. Pero para que los conos se puedan estimular, necesitamos mucha luz. Es decir, para que yo pueda observar los colores que conforman esta imagen, yo requiero que haya mucha luz presente. Si no hay luz presente, los conos no se pueden activar. Y al no activarse los conos, yo solamente voy a distinguir las intensidades de luz. Entonces, a la visión que nos dan los conos, la llamamos visión diurna o visión de día. Y tenemos una gran cantidad, particularmente concentrados en la fóvea. Entonces, si yo quiero distinguir el color verde, el color rojo, el color azul, yo necesito que haya una gran cantidad de luz para poder distinguirlos. Y esto es gracias a las células que se llaman conos. Entonces, si los conos me permiten ver colores, ¿qué me permiten ver los bastones? Los bastones, que son el otro tipo de células, nos permiten distinguir las intensidades de la luz. Así como los conos nos permiten ver los colores, los bastones nos permiten ver la intensidad. Es decir, nosotros podemos distinguir las zonas oscuras y las zonas claras. Por eso sabemos que en el ser humano, como nuestros bastones no están muy desarrollados, nosotros como seres humanos no podemos ver muy bien en la noche. Por supuesto, habrá animales que tienen mucho más desarrollados los bastones, por ejemplo los búhos o por ejemplo los gatos, que tienen una visión nocturna mucho mejor que nosotros. Pero si yo trato de levantarme a las 4 de la mañana y a ese momento escoger la camisa morada, todas las camisas las veo absolutamente iguales. ¿Por qué? Porque no hay la luz suficiente para que yo pueda distinguir los colores. Por eso, antes de poder escoger un color de camisa, yo prendo la luz del cuarto para que otra vez, como dicen, se hace la luz y yo puedo distinguir los colores. Ese es un repaso rápido sobre la anatomía y la función del ojo. Es una manera sencilla de cómo podemos ver las estructuras, cómo se conforman las estructuras básicas del ojo. Obviamente hay muchísimo más que ver de este tema, pero pues lo dejamos como una introducción a nuestro sentido de la vista. Que tenga un bonito día.